Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados controversianos. Bienvenidos a una ocasión más a Controversias Mormonas. Yo soy Emanuel, el profeta desconocido, y como siempre os saludo y os doy las gracias por elegir este canal y por elegirme a mí. Gracias, controversianos, gracias, amigos, enemigos y todos aquellos que veis este canal. Hoy vamos a continuar viendo el libro Santos. Santos es el primer libro. ¿eh? Este libro que fue escrito por la Iglesia de Jesucristo en Santos Últimos Días y tiene la Iglesia Mormona, que habla acerca de la historia a la manera de ellos. Y entonces yo pretendo comentar los capítulos de este libro para, digamos, sacar un poco a la luz la verdad de dentro de las mentiras, entre comillas, que la Iglesia mormona da a conocer por medio de libros y por medio de otros medios. Bien, como siempre, lanzo el desafío a todos aquellos que digan que estoy en error, que esto no es mentira, que esto no es así. Yo he sido miembro de la Iglesia, ¿eh? No he sufrido ningún consejo disciplinario, pero aquellos que crean que estoy en error, pues no tiene más que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero, pero demostrármelo sin usar la religión, es decir, sin usar la fe, el testimonio, la oración, etcétera, etcétera. Demostrármelo, digamos, científica e históricamente. Si lo lográis, yo vuelvo a la iglesia, me someto al consejo disciplinario y a todo aquello que tenga bien hacerme y me vuelvo el miembro más activo que puede existir sobre la faz de la Tierra. Pero hasta entonces me tenéis que aguantar. Bien, sí, esta semana recibí un comentario un poco peculiar y era por qué eh, nos metíamos con la Iglesia Sur principalmente. Es decir, porque siempre hablaba. Y la respuesta que yo le di es, la Iglesia Sur fue la primera que se estableció sobre la Tierra y por tanto, a ser la pionera, hay que ir a la raíz, simplemente eso. Sin más, después de este comentario, agradecer también los comentarios de todos aquellos que me escribís, eh, pues pasamos ya a comentar los capítulos 21 y 22 de este libro primero de Santos. Comenzamos. Capítulo 21. El Espíritu de Dios. El comienzo del capítulo 21 comienza con la finalización del templo de Kirtland, con descripciones de cómo los apóstoles del Nuevo Testamento recibieron su poder cuando el Espíritu descendió sobre ellos como un viento recio y hablaron en lenguas. Santos hace referencia a que mientras los miembros de la Iglesia hablaban con José y se preparaban para su investidura, esperaban un derramamiento espiritual similar. No llegó. Cuando se inauguró el templo, José fue ungido por su padre y enseguida tuvo una visión del reino celestial, con su hermano Alvin, que no tuvo la oportunidad de unirse a la iglesia antes de morir. José vio a Dios y a Jesús, que es una de las primeras referencias a Dios y a Jesús como los seres separados de José Smith. Como mencionamos en su día, José Smith sostuvo una visión trinitaria hasta mediados de la década de 1830, que es cuando el libro de Mormón tuvo múltiples cambios de Dios a Hijo de Dios. ¿Eh? Como sabéis, hay cuatro versiones de la primera visión, la primera en el 32, la segunda en el 35, luego la 38, que es la versión oficial, y luego en el 41, 42. Esta visión lleva a José a explicar que las personas en la situación de Alvin no serían condenadas por carecer de oportunidades en la tierra. El Señor también enseñó que los niños pequeños que murieran antes de llegar a la edad de responsabilidad, como los cuatro infantes que José y Elma habían enterrado, serían salvos en el reino celestial. No vamos a dedicar mucho tiempo a esta visión, pero siempre me resultó extraño cómo un miembro que
Si no escuchabas acerca de la iglesia mormona durante tu vida, tenías un camino más fácil hacia el reino celestial que si nacías en la iglesia y tenías que vivir toda tu vida bajo las reglas de la iglesia. Es decir, a mí siempre me enseñó que la iglesia era una iglesia de servicio y sí, una iglesia, y una iglesia de, ¿cómo decirlo? Ahí se me ha ido la palabra, pero era de plena dedicación. ¿Eh? Tenías que dedicarte plenamente a la iglesia y era una iglesia de sacrificio, esa es la palabra. Era una iglesia muy de sacrificio. Una de las cosas de las que habla este capítulo es de cómo muchas personas que recibieron el sacramento o la unción de José vieron visiones, ángeles e incluso estuvieron cara a cara con Jesucristo. Hemos, perdón, hemos visto esto en capítulos anteriores de Santos, donde los miembros, después de reunirse con José, actuaban de manera extraña, tenían visiones o incluso afirmaban hablar en lenguas. Vamos a considerar esto de dos maneras. Primero, es necesario enfatizar aquí que este tipo de eventos no le suceden a las personas que reciben la investidura hoy en día, ni tampoco le sucedieron a quienes la recibieron y no estaban cerca de José Smith. Los críticos han preguntado durante mucho tiempo por qué Dios concedería visiones a las personas que recibieron la Santa Cena o la unción de José, pero luego terminaría la cosmivisión mágica para cualquiera que no estuviera en la presencia de José. Es decir, si entonces, es decir, la gente podía tener estas visiones y hablar en lengua y tal, ¿por qué ahora no? Igual una persona puede tener la misma fe ahora que de las personas de entonces. Esto es a lo que se refiere. Bien. La Iglesia tiene solo una visión canonizada después de José Smith y es Doctrina y Convenio 138, registrada en 1918. Los críticos argumentan que debe haber una razón por la cual cada profeta, después de José Smith, hasta hoy no afirma haber tenido experiencias visionarias, con la única excepción mencionada, ¿eh? Y que los miembros no experimentan ninguna de las mismas visiones, capacidad de hablar en lenguas o reunirse con Cristo. Debido a que estas experiencias sucedían después de beber el vino sacramental, o de ser ungido por José, muchos incluso en esa época teorizaron que debido a que José mismo preparaba el vino y el aceite consagrado, añadía elementos al vino y al aceite consagrado que podían producir este tipo de visiones, lo cual es plausible. Por supuesto, no hay pruebas definitivas de que esto suceda, pero el tipo de comportamiento que se señala aquí y a capítulos anteriores de Santos, como hemos visto, refleja la experiencia que se produce al tomar algunas de las sustancias conocidas durante la época de José. Hay una descripción detallada que destaca las sustancias que se usaban en ese momento, las posibles conexiones de José con ellas y los momentos en que se registraron estas visiones después del sacramento unción de José por Robert T. Bernstein, presentación Sustones de Bernstein. No queremos dedicar mucho más tiempo a este tema, pero sí pedimos a cualquiera que lea esto quien piense por qué estas visiones, bueno, y a todos aquellos que escuchen esto también, que estas visiones le sucedieron tan libremente a José y a quienes lo rodeaban directamente, pero no a nadie más. Si Dios verdaderamente transmitió el poder de la investidura a través de José a todos nosotros, ¿por qué no experimentamos estas mismas visiones y la capacidad de hablar en lenguas al recibir la investidura? ¿Por qué Brigham Young no recibió este tipo de visiones como profeta? De hecho, en el caso de Brigham Young, se nos ha dicho que se transfiguró en José Smith, pero como analicé yo en su día cuando hablé de ello, toda evidencia durante el tiempo indica que no sucedió nada sobrenatural en absoluto. Sí, tengo un vídeo, un programa que hablo sobre ello, sobre la transfiguración de Brigham Young en José Smith. Perdón. Después de estas visiones se dedicó el templo y muchos se presentaron para escuchar el discurso de 2 horas de Sidney Rigdon y la oración de José. Tenemos descripciones de muchos que sintieron el Espíritu de Dios, pero no hubo visiones ni hablaron en lenguas entre los asistentes hasta más tarde esa noche, cuando José se reunió con un pequeño grupo de líderes
de la iglesia y participaron del desayuno y del vino que él había preparado. Durante esta reunión los hombres comenzaron a hablar en lenguas, como lo habían hecho los apóstoles del Salvador en Pentecostés. No sabemos si era igual, ¿eh? Algunos de los presentes en la reunión vieron fuego celestial que descansaba sobre los que hablaban. Otros vieron ángeles. Afuera los santos vieron una nube brillante y una columna de fuego que descansaba sobre el templo. No estamos tratando de insistir en algo que ya está muy claro, pero el hecho de que este tipo de visiones se produzcan en tan gran número cuando los hombres bebían el vino preparado por José Smith es increíblemente interesante si tenemos en cuenta que estas experiencias no ocurren así cuando José no está presente. Y tal, como señalan los capítulos anteriores de Santos, las visiones y sus comportamientos no siempre promovían la fe. Una visión que los santos no mencionan de la época del templo de Canaan es la de John Purcell. Él me relata la siguiente visión. Un día agradable de marzo, mientras estaba trabajando en el bosque a una milla del templo con mi padre, Elías Pucifer y Jesse Baker, un barco de vapor pasó por encima de Canaan en el aire. Era un día claro y soleado. Cuando oímos por primera vez el ruido distante, todos dejamos de trabajar. Escuchamos y nos preguntamos qué podía ser. Al acercarse, oímos el resoplido de un barco de vapor, entremezclado con el sonido de muchos carros traqueando sobre un camino peligroso, pedregoso y accidentado. Todos escuchamos con asombro, pero no pudimos ver qué era. Parecía pasar justo sobre nuestras cabezas. Todos oímos el sonido de un barco de vapor tan claramente como nunca lo habíamos oído en nuestra vida. Pasó justo al lado y pronto se perdió de vista. Cuando llegó a la ciudad, varias personas lo vieron. Era un barco grande, hermoso y elegante, pintado en el mejor estilo. Estaba lleno de gente. Todos parecían llenos de alegría. El anciano Elder Beamon, que había muerto unos meses antes, fue visto de pie en el camino. La proa del barco balanceaba su sombrero y cantaba un himno muy conocido. El barco avanzaba con paso firme sobre la ciudad. Pasó justo sobre el templo y se perdió de vista hacia el oeste. Esta maravillosa vista animó a los santos porque sabían que el Señor no los había olvidado. Autobiografía de John Pucifer. A continuación tenemos una tercera mención de miembros que tuvieron estas experiencias después de participar del pan y el vino en el templo. José y sus consejeros se fueron a casa, dejando a los 12 a cargo de la reunión. El Espíritu descendió nuevamente sobre los hombres en el templo y comenzaron a profetizar, a hablar en lenguas y a exhortarse unos a otros en el Evangelio. Ángeles ministradores aparecieron a algunos hombres y algunos otros tuvieron visiones del Salvador. En domingo de Pascua, José y Oliverio Calderi recibieron una visión después de bajar la lona para ocultarse por completo de la congregación. Esta es una visión interesante porque José y Oliverio Calderi afirman haber visto al Señor, a Moisés, a Abraham y a otros, pero lo más importante de esta visión es que José afirma haber sido visitado por Elías y Elías. Es decir, es que hay dos Elías. Elías le da a José las llaves del sacerdocio, pero ese no es el problema. El problema es que Elías y Elías son la misma persona. Elías es simplemente el nombre griego de Elías, pero José Smith aparentemente no se dio cuenta de esto en el momento de la visión. Los apologistas de Fire Mormon afirman que eso no es un problema, porque si bien es cierto que Elías es la forma griega del hebreo Elías, sin embargo también hay casos en los que el nombre Elías se aplica a alguien que no es Elías. Vamos a ver, tiene el espíritu de Elías, es un Elías. Es como lo del profeta, como si fuera un título. Butler McConkie ofrece 5 posibilidades diferentes para explicar el principal problema creado aquí por la visión de José Smith, Uno, un profeta de la época de Abraham. Doctrinas y Convenios 112.12. Perdón, Doctrinas y Convenios 110.12. Y el espíritu o doctrina de este profeta McConkie admite que no tenemos información en este momento en cuanto a la vida mortal o el ministerio de Elías. Es evidente que vivía en los días de Abraham.
pero no sabemos si fue Abraham, Melquisedec o algún otro profeta. 2. La forma griega de Elías. McConkie dice, esto conduce a cierta confusión. Bueno, todo esto viene de un artículo de Gecha Parman, ¿eh? 3. El espíritu y la doctrina de Elías, que es preparar para una obra mayor que esta por venir. Esto, por lo tanto, debe pertenecer únicamente al sacerdocio arónico, dice McConkie. 4. El Elías de la restauración. Según José Smith, dice McConkie, Cristo es el Elías. Es decir, traducción de José Smith, visión inspirada de Juan 1, 21, 28. McConkie aclara, por relación también se nos informa que el Elías que había de restaurar todas las cosas es el ángel Gabriel, conocido en la vida terrenal como Noé. Doctrina y Convenios 27, 6, 7. De la misma fuente auténtica también aprendemos que el Elías prometido es Juan el Revelador, Doctrina y Convenios 77, 9 y 14. McConkie luego concluye que Elías es un personaje compuesto, es un nombre y título, es lo que yo decía. Y quinto, Juan el Bautista es un buen ejemplo de un Elías, dice McConkie. Así como José Mí utilizó versículos de Deutero-Isaías, es decir, de Deuteronomio e Isaías, en el libro de Mormón, que no estaban disponibles para la ley antes de su partida, José Smith aparentemente no sabía aquí que Elías era simplemente el nombre griego de Elías. Y debido a que no lo sabía, toda la visión aquí está abierta a un intenso escrutinio, porque la respuesta del apologista no tiene sentido cuando se les aplica la navaja de Oca. Otra nota que mencionamos antes es que en este punto José Smith estaba involucrado en una relación con Fanny Alger. Si fue un romance o un matrimonio polígamo es tema de debate, pero no hay registro del matrimonio en ninguna parte, aun cuando los apologistas existe en que fue apropiado. El problema, sin embargo, es que José Smith nunca afirma haber recibido las llaves del enseñamiento hasta este evento, lo que significa que su matrimonio con Fanny Alger antes de recibir las llaves no sería un enseñamiento polígamo ante Dios. Si la relación con Fanny no fue una aventura amorosa, como lo afirma Oliverio Candeli, entonces el matrimonio era ilegal, no solo bajo las leyes del país, sino también bajo las leyes de Dios. Los santos claramente no quieren tocar este tema todavía. Lo harán, pero no en un marco de tiempo preciso, porque saben cuán condenatorio es para el carácter y las acciones de José. El capítulo termina con José mi padre dando bendiciones patriarcales a los miembros que se dirigían a ser misioneros. Podemos hablar de las bendiciones patriarcales en otro momento, pero lo interesante es que de las grabaciones que tenemos de las bendiciones dadas por José mi padre, la gran mayoría esperaba estar presente en la escena final de la tierra. Al igual que con las revelaciones de José, realmente creían que el milenio se acercaba en unos años. Al considerar eso en el contexto de 2018 y 2024 que estamos ahora, surgen muchas preguntas sobre la mentalidad de los primeros líderes de la Iglesia y por qué su mentalidad era tan incorrecta sobre los últimos días. Bueno, quiero aclarar, he dicho 2018 porque fue cuando se preparó esto que os estoy hablando. Sin duda, este es un capítulo bastante notable. Las innumerables visiones de los grupos pequeños que se reunieron con José son absolutamente únicas y merecen mucha más investigación. Esperamos que quienes lean esto puedan seguir escudriñando y buscando más respuestas. Después de dirigir estas presentaciones, pregúntese por qué estas visiones, hablar en lenguas y reunirse con Cristo, nunca volvieron a suceder de esta manera con personas que no estuvieran cerca de José Smith. Es difícil estar lo suficientemente abierto para pensar en ello, pero cuando esté listo para realmente abrirse y profundizar en los reclamos de la verdad de la Iglesia, este es un tema realmente difícil de abordar. Bien, y ahora continuamos con el capítulo 22. Probad al Señor. La tercera parte de Santos comienza con los buenos sentimientos que se sintieron al inaugurar el templo de Kirla, incluidos los muchos que vieron hueste de ángeles vestidos de blanco brillante de pie sobre el techo del templo, y algunas personas se preguntaron si el milenio había comenzado.
Como analizamos en el capítulo 21, es muy interesante cómo tantas personas tuvieron esta experiencia después de beber el vino o recibir los aceites consagrados preparados por José, mientras que nadie más recibió después tales sentimientos en las inauguraciones de ningún templo sud o santo de últimos días. No volveremos a hablar de eso aquí, pero recomiendo que recuerden lo que hemos hablado en el capítulo anterior. Los santos regresan entonces a Missouri, donde los miembros siguen intentando establecer Sion. José se pregunta acerca de la revelación de Doctrinas y Convenios 105, que manda a los miembros de la Iglesia comprar todas las tierras del condado de Jackson y sus alrededores para vivir según la ley de consagración, y cómo la Iglesia se encontraba en tan mala situación financiera con decenas de miles de dólares en deudas por la construcción del templo y por comprar y por compras de tierras anteriores. Quiero señalar una vez más que durante estas dificultades económicas, José Smith gastó $2.400 en las momias egipcias y los pergaminos, afirmando que eran los escritos de la mano de Abraham, cosa que ya hemos hablado en el capítulo anterior. Los críticos han señalado durante mucho tiempo el libro de Abraham como la mayor prueba de que José Smith no era un profeta, y yo lo sostengo, ya que tenemos material de referencia con el que comparar, pero también es revelador sobre el manejo del dinero y las finanzas por parte de José. El capítulo dedica mucho tiempo a hablar de Paris Pepra, quien fue a una misión después de que Jaime Kimball le dijera que aún tendría riquezas, plata y oro. Profetizó Elber, hasta el punto de que te cansarás de contarlas. También habló de su esposa, agradecida. Tu esposa será sanada desde esta hora. Prometió y te dará a luz un hijo. Estas citas son de la autobiografía de Padre Pepra, que fue escrita 20 años después de que supuestamente tuvo lugar el evento. El problema aquí es que no tenemos evidencia contemporánea de la revelación de Kirvan a Pra, y como hemos cubierto con otras historias que promueven la fe. Rara vez resisten la prueba del tiempo y la evidencia. Pero es posible que Kimball le hiciera esta revelación a Prat y que estas cosas simplemente sucedieran, pero el contexto de cómo otras historias que promueven la fe resisten la evidencia, bueno, los críticos cuestionarían los detalles de esta historia contada 20 años después en su autobiografía. De todas formas, Prat viaja a Canadá para predicar el mormonismo y después de convertir a John Taylor, Joseph Fielding y otros, los conversos pusieron dinero en sus manos por valor de varios cientos de dólares. Fue suficiente para pagar sus deudas más urgentes. Esto es parte del Evangelio de la Prosperidad, que se enseña a menudo en la iglesia, que si pagas el diezmo te volverás más rico gracias a ello. Recientemente, y no hace mucho, escuchamos a Russell Nelson decir esto a las áreas más pobres del mundo, que solo cuando pagan el diezmo se romperá el ciclo de la pobreza. Y eso es cierto. Y si hay una liaona, me parece que el año 2012, quizás esté equivocado, bueno, hay una liaona en la que una familia muy pobre, que apenas llegaba a fin de mes, le preguntaron al obispo qué podían hacer para o vamos, le consultaron, le hablaron sobre el tema y para mejorar, y, porque ya digo, no tenían dinero, y el obispo simplemente les dijo, de lo poco que tenéis, dad el diezmo. Es lo cual es para mí, y que lo he vivido en mis propias carnes, es triste, que un obispo te tenga que decir, no llegas a fin de mes, da el diezmo, y a ver cómo sí que llegas. Y luego te cuentan que sí, hago mucho, porque muchas veces te empiezan a contar historias que supuestamente son verdaderas de gente que, tipo que a mí, por ejemplo, he pasado escasez económicas bastante graves, y escuchar que a una familia pagó su diezmo y fue a su casa y encontró un cheque en el buzón, alguien le había dejado un sobre con dinero en la mesa mientras estaba tomándose un vaso de agua o no sé qué, en fin. A mí nunca me ha pasado, no me han metido un sobre con cheque
por arte de magia, ni nadie me ha dejado un sobre con dinero en el buzón, ni, en mis cosas. Nada. Es esto, es decir, deja mucho que desear. Bueno, continuamos. Luego los santos vuelven a hablar de Emily Patrick, que ahora tiene 12 años y le falta 7 para convertirse en la esposa polígama de José Smith. El capítulo analiza cómo la gente del condado de Clay acepta la iglesia cuando pensaban que la estadía era temporal, pero cuando la iglesia comenzó a buscar que su estadía fuera permanente, les pidió que se fueran. Los funcionarios del condado de Clay les pidieron que buscaran otro lugar para vivir y la iglesia así lo hizo. Debido a otra mudanza, José Smith sintió aún más presión para encontrar dinero para comprar tierras en Missouri. Abrió una tienda que no recaudaba mucho dinero, lo que Santos atribuye a muchos santos que se aprovecharon de la bondad y confianza de José, sabiendo que él no les negaría crédito en la tienda. Un tema que los críticos señalarán constantemente es que cuando se trata de la historia de la Iglesia primitiva, el Departamento de Correlación de la Iglesia Santos Últimos Días siempre culpará a todos los demás antes de criticar a José. Hemos visto esto a menudo en Santos, ya que los miembros de la Iglesia son culpados rutinariamente cuando las cosas van mal por no ser lo suficientemente fieles. Pero los errores de José se pasan por alto, como su relación con Fanny Ari, que ya sucedió pero aún no se ha mencionado. Mientras José continuaba buscando formas de encontrar dinero, dirigió una expedición a Salem, Massachusetts, después de escuchar a un miembro de la iglesia que pensaba que sabía dónde encontrar un escondite de dinero. De esto hablo, se menciona también en el libro de Pam Brody, ¿eh? Nadie conoce mi historia. Bueno, también en Doctrinas y Convenios. Cuando José y sus compañeros llegaron al Sal y no pudieron encontrar el tesoro que buscaban, José recibió una revelación de Dios. ¡Qué oportuno! Yo, el Señor su Dios, no estoy disgustado con su venida en este viaje, a pesar de sus locuras. Fue la respuesta: no se preocupen por sus deudas, porque les daré poder para pagarlas. No se preocupen por Sion, porque trataré con ella con misericordia. Lo que Santo no menciona en este capítulo es que la oración de José también indicaba que Dios le había dicho a José que si se relacionaban con la gente de Salem, recibirían el oro y la plata que buscaban. Y esto está en Doctrinas y Convenios 111. En los capítulos 2. Tengo mucho tesoro en esta ciudad para ti, para el beneficio de Sion y mucha gente en esta ciudad, a quien reuniré a su debido tiempo para el beneficio de Sion por medio de su instrumento. Doctrinas y Convenios 111.3. Por tanto, es conveniente que os familiaricéis con los hombres de esta ciudad, tal como se os guiará y se os dará. Y Doctrinas y Convenios son 111.4. Y a su debido tiempo yo entregaré esta ciudad en vuestras manos, y tendréis poder sobre ella, de modo que no descubrirán vuestro lugar secreto, y sus riquezas de oro y plata serán vuestras. Los críticos también sostienen que se trata de una profecía fallida, ya que José nunca encontró nada del tesoro que buscaba, mientras que los apologistas sostienen que el tesoro al que se refiere Dios es el pueblo al que estaban predicando el Evangelio. Ya sabéis, los apologistas mormones siempre amoldan las cosas a su conveniencia. Si lees los versículos anteriores, Doctrinas y Convenios 111, queda más que claro que Dios le estaba diciendo a José que se recibiría el oro y la plata a su debido tiempo de parte de la gente de Salem. Dejaremos en sus manos determinar lo que José afirma que Dios quiso decir con: y a su debido tiempo entregaré esta ciudad en tus manos y tendrás poder sobre ella, de tal manera que no descubrirán tus partes secretas, y sus riquezas en oro y plata serán tuyas. Pero argumentaremos cada vez que está claro que José afirma que Dios le reveló que se le daría el tesoro que buscaban si se quedaban en Salem. Cuando los santos se rinden, José y compañía regresan a Quina, con las manos vacías, todavía buscando una manera de ganar dinero para pagar sus deudas y comprar más tierra. Esto nos lleva al capítulo 23, que es cuando José decide fundar un banco que pronto fracasará y hará que muchos miembros de la iglesia pierdan sus ahorros. Esto conduce a muchos otros problemas y comenzaremos a tratarlos
en el siguiente capítulo. Gracias por escucharme. Bien, mis estimados controversianos, pues esto ha sido todo por hoy. Os doy las gracias a todos aquellos que habéis visto este programa, por elegir este canal. Gracias, mis controversianos, mis amigos, mis enemigos y todos aquellos que me veis. Soy Emmanuel, el profeta desconocido, y os deseo que paséis una buena semana. Nos vemos pronto, si nada lo impide. Portaros bien, sed buenos. Adiós. Nos vemos.